Muy bien, compañeros, continuamos con la clase de ayer. Estábamos viendo lo que es el derecho internacional humanitario. Un derecho, como ustedes ven, bastante importante y muy amplio y de aplicación, ¿verdad? De aplicación bastante frecuente, aunque es un derecho especial, como ustedes ven. En ese sentido es menos amplio que los derechos humanos. Ya vimos cuáles son las diferencias fundamentales, ¿verdad?, entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Los sujetos, su aplicación, la autoridad. Todo esto los diferencia y los hace una rama individual, independiente, autónoma del derecho. Entonces vimos que el derecho internacional humanitario también necesita unos medios para alcanzar su objetivo, ¿verdad? Y esos medios para alcanzar su objetivo se basan en dos ejes fundamentales. La primera es la responsabilidad de los mandos militares. Como ustedes saben, la organización militar es vertical. Es vertical, ¿verdad? Y esa cadena de mando empieza desde el más bajo hasta el más alto en grado, ¿verdad? Y también implica un cierto tipo de responsabilidad en determinadas circunstancias. Entonces, las responsabilidades de los bandos militares es uno de los ejes sobre los que se apoya el derecho humanitario como medio para alcanzar su objetivo. Entonces, se establece una distinción entre los objetivos militares y los objetivos civiles, lo que les decía, ¿verdad? En un conflicto bélico, no es lo mismo ver una instalación militar que una escuela, no digamos un hospital, ¿verdad? Todavía más. Entonces dice, entre las personas civiles y los combatientes. Miren, el hecho de que haya un conflicto armado no quiere decir que forzosamente no haya ni un civil en el campo de las acciones. Regularmente lo hay. Regularmente hay civiles. ¿Qué se hace con esos civiles? Esos civiles tienen una protección especial. Y es también donde prevalece lo que se denomina el principio de distinción, ¿verdad? El principio de distinción es muy importante porque usted debe distinguir entre un soldado, entre un combatiente y una persona civil. Debe distinguir entre una instalación militar y una instalación civil o instalaciones médicas. Todo ello es importante. Y como ven, el derecho internacional humanitario, con base en esas situaciones, minimiza el sufrimiento, lo reduce, ¿verdad? Entonces, entre personas civiles y los combatientes, entre los bienes estratégicos y los que son esenciales para la supervivencia de la población. Por ejemplo, un tanque elevado de agua para una colonia, pónganle, se debe respetar, porque surte agua a esas personas, mientras no se evacúen cuando ya es imposible su estancia ahí, ¿verdad? En el teatro de las acciones. Cuando es imposible, entonces sí hay que evacuarlos, pero una vez haya población civil, ese tanque de agua no puede convertirse en un punto de estrategia militar para los combatientes contrarios. Entonces vimos, por eso establece distinción, entonces en el derecho internacional humanitario, aparte de ese principio de la neutralidad, también existe este otro principio de distinción. Y ven ustedes qué importante es, ¿verdad? Entre objetivos militares y objetivos civiles, entre personas civiles y combatientes, entre bienes estratégicos y bienes que son esenciales para la supervivencia de la población. Entonces,
En atención al derecho internacional humanitario, fíjense qué importante, en atención al derecho internacional humanitario, los combates solo deben afectar a los combatientes y objetivos militares estratégicos, únicamente. Lo demás es violar el derecho internacional. Entonces, solo combatientes, ¿verdad? Y objetivos estratégicos, ¿verdad? Militares. Entonces, el derecho humanitario, en ese aspecto, ¿verdad? De la responsabilidad de mandos militares, dicta normas para que los individuos y las poblaciones que no participan en los combates no se tomen como objetivo de hostilidades. No se puede, ¿verdad? No se puede tomar como objetivo militar a una población civil, a una edificación civil, a una infraestructura, ¿sí?, que tiene relación directa con la supervivencia de esa población civil. No se puede. Dicta normas para que los bienes civiles y los que no son esenciales para la supervivencia de la población ni se destruyan ni se tomen como objetivos. Exige la existencia de una cadena de mando jerárquica en todo combate, en todo frente combatiente, en todo ejército debe y tiene que existir cadenas de mando. Entonces el derecho humanitario exige. ¿Por qué exige? Porque en atención a la ubicación que tenga usted en la cadena de mando, así van a ser sus responsabilidades, ¿verdad? Así van a ser. Por ejemplo, la historia nos cuenta que Gengis Khan decapitó como 9,000 personas en la toma de una población, ¿verdad? En el lejano oriente. Dicen Gengis Khan. ¿Por qué? Porque él era el máximo comandante, ¿verdad? Pero él físicamente no lo hizo, él ordenó. Porque entonces, ¿por qué se identifica él? Por la cadena de mando. Por la cadena de mando, ¿verdad? Entonces, también debe existir cadena de mando, ¿verdad? Porque en la cadena de mando hay disciplina, hay jerarquías. Y crea un sistema de responsabilidad penal. Fíjense, crea un sistema de responsabilidad penal personal para los autores de crímenes de guerra. Para los autores de crímenes de guerra. Esto también es importante, ¿verdad? Qué importante, miren ustedes. Crea un sistema de responsabilidad penal para los autores de crímenes de guerra. ¿Dónde tenemos ello? En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De aquí nos pasamos a este estatuto. Miren cómo vamos haciendo nuestra concatenación de leyes, ¿verdad? Vamos escalando, vamos profundizando y vamos encontrando más leyes. No vamos a ver esta ley, pero se las muestro a ustedes para que conozcan cómo se amplía el derecho internacional militar y cómo se aplica, ¿verdad? Esto lo miraremos en derecho internacional privado. Y entonces dice, crea un sistema de responsabilidad penal, pero eso subrayenlo, personal, personal. La responsabilidad no es grupal, es personal. A cada uno se le juzga en forma individual. Cada quien tiene su propia responsabilidad en los actos que cometió y en la ubicación jerárquica que ocupó. Y aquí está, pues, a través del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, qué delitos son competencia de esta Corte. También, fíjense ustedes, si el derecho internacional humanitario es especial, ya lo vimos, ¿no? Es especial,
La Corte Penal Internacional tiene competencia limitada. Tiene competencia limitada. Según su artículo 5, ¿qué delitos conoce? El crimen de genocidio. Eso ya nos derivamos de aquí. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante. El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Repitiendo, según el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la competencia de la Corte es limitada y se limita únicamente a conocer delitos siguientes: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y aquí dice, ¿verdad? Crea un sistema de responsabilidad penal. Esos son medios para que se respete el derecho humanitario. Como ven, es de obligatorio cumplimiento y podemos llegar hasta la responsabilidad penal. Entonces, hay deberes de los mandos, hay responsabilidad, hay combatientes, hay población civil, hay bienes protegidos, crimen de guerra, crimen contra la humanidad. Miren qué importante de este eje. Pero existe el segundo eje, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo eje que habíamos hablado ayer? La acción de las organizaciones humanitarias. Esos son los dos ejes importantes y los medios que se utiliza, ¿verdad?, para hacer cumplir el derecho humanitario. Bueno, desde este punto de vista, la acción de las organizaciones humanitarias, el derecho humanitario distingue, seguimos con el principio de distinción. El principio de distinción, ¿verdad? Ese principio, como es también tan importante como el de neutralidad. Tan importante como el de neutralidad. Entonces dice, el derecho humanitario distingue, ahí viene el principio de distinción, entre varios tipos de situaciones y de personas protegidas. Y las garantías de derecho a la asistencia y a la protección que mejor se adaptan a la situación. Entonces, no siempre es igual, ¿verdad? Va a depender de la situación y las personas. Entonces, el principio de distinción es muy importante para que sea funcional el derecho humanitario. Además, dentro de esta acción de las organizaciones humanitarias, dicta garantías mínimas en cuanto a socorro y protección, ¿verdad? Socorro y protección. Otra, la tercera, describe con precisión las acciones de socorro y de protección que se deben llevar a cabo en beneficio de las víctimas por toda organización de socorro que exista, ¿verdad? Con precisión cómo deben llevarse a cabo esas acciones humanitarias. Incluso en conflictos armados se ha dado tregua para que actúe la Cruz Roja. O sea, alto al fuego y la Cruz Roja ingresa en el campo donde están desarrollando las actividades bélicas. Tiene derecho. Y los dos deben permitir la acción sin cortapisas de las acciones de socorro, ¿verdad? Otra es, confía a las organizaciones humanitarias un derecho general de iniciativa para diseñar y proponer cualquier otra acción de socorro y protección.
como ven ustedes, la Cruz Roja es la que establece sus protocolos. No le anda preguntando a los ejércitos, no le anda preguntando a las partes en conflicto. La Cruz Roja establece sus propios protocolos según su experiencia, según su conocimiento. A mí en una oportunidad me tocó dar una conferencia sobre este principio de distinción en un seminario con unos expertos. Ellos eran expertos en derecho humanitario. Y estaban hablando precisamente de esto, ¿va? De las, ¿cómo se llama? De los métodos de socorro, pues que la Cruz Roja no debe preguntar a ninguna parte en conflicto ni a ningún ejército qué método va a adoptar. La Cruz Roja determina, ¿verdad? Según su experiencia, y esas personas eran tres personas de aquí de Latinoamérica, expertos en esta rama ustedes, expertos en esta rama, ¿verdad? Bueno, y precisa actividades de naturaleza humanitaria que no puedan ser asimiladas a una intervención en los asuntos internos de los estados. Es totalmente ajeno a los bandos en conflicto, totalmente ajeno, porque su acción es esencialmente humanitaria. Se ve heridos o muertos o población civil atrapada en el escenario de las acciones. El derecho internacional humanitario actúa y jamás va a averiguar a qué bando pertenece. O si lo averigua va a ser para cuestiones de procedimiento, pero únicamente. No puede tomar ninguna actitud con relación a la procedencia de las personas, ni de los heridos, ¿verdad? No importa qué bando sean, auxilia a cualquiera. Entonces aquí, en este otro apartado, en este otro eje, tenemos personas protegidas, derecho de iniciativa humanitaria, se llama ello, ¿ves? Ese derecho a implementar sus propios métodos. Se llama derecho de iniciativa humanitaria. Es decir, que no está pidiendo a los estados ni a los ejércitos en conflicto qué método va a utilizar. La propia Cruz Roja determina cuáles. Intervención humanitaria, ¿verdad? Debe participar. Y en el método, pues, tenemos personas protegidas, conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales. Ahí es donde va a intervenir. Contrariamente a lo que ocurre con los derechos humanos, dice, eso es muy importante, es una diferencia con los derechos humanos. El derecho humanitario no plantea derechos universales, aplicables a todos, lo que habíamos dicho ya, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. La especificidad del derecho humanitario es la de proceder por categorías. El derecho de el principio de distinción, ¿verdad? Definen normas de trato mínimo aplicables a categorías de personas protegidas en diferentes situaciones del conflicto. Habrá quienes estén en medio de las balas, ¿va ustedes? En medio de las balas. Habrá quienes estén a un lado, ¿verdad? En la frontera inmediata del campo de acción. Ya verán otros que están un poco más retirados. Esas tres situaciones demandan métodos diferentes. Definen normas de trato mínimo aplicables a categorías de personas protegidas en diferentes situaciones del conflicto. Así, el derecho aplicable es diferente según se trate de un conflicto armado internacional o de un conflicto armado interno. Acuérdense que hay guerras civiles, ¿verdad? Precisamente cuando se inició el derecho internacional humanitario, acababa de terminar la guerra civil de los Estados Unidos, con más de 1 millón de muertos. Así el derecho aplicable es diferente según se trate de un conflicto armado internacional, de un conflicto interno, según se trate de un territorio ocupado o una zona asediada, ¿verdad? Es igualmente distinto según se trate de enfermos, de civiles, de mujeres, de niños, prisioneros de guerra. Todo ello va cambiando y a cada uno, ¿verdad? Debe existir un método específico que sea eficaz, que sea adecuado.
Bueno, entonces aquí hay derechos precisos. Dice, en derecho humanitario, la calificación jurídica de las situaciones y de las personas constituye una apuesta jurídica y política de enorme importancia, ya que de esto dependen los derechos de los individuos. En la calificación es importante para el derecho internacional humanitario. Interpretación y aplicación de derechos humanitarios. El derecho a los conflictos armados está concebido para ser aplicado en situaciones precisas, a personas precisas. Esto no impide que pueda invocarse su aplicación en otras situaciones. Repito, si el derecho internacional humanitario o el derecho a los conflictos armados está concebido para ser aplicado en situaciones precisas a personas precisas, esa es su especialidad, ¿verdad? Que es un derecho especial. Pero esto no impide, esto no impide que se invoque y se aplique en otras situaciones. ¿En qué otras situaciones podemos aplicar el derecho internacional humanitario? En situaciones de catástrofe, ¿verdad? Una catástrofe sanitaria, tal como se vio ahora con la cuestión del COVID, ¿verdad? Ahí también estuvo presente el derecho internacional humanitario. Una catástrofe mundial, ¿verdad? Sanitaria, de salud, ¿verdad? Se requirió de toda la fuerza de la humanidad relacionada con la salud para afrontar ese problema. Y el derecho humanitario estuvo presente, la Cruz Roja estuvo presente. Entonces no es un conflicto armado, ¿verdad? Cuando hay terremotos, asiste a las víctimas de un terremoto, ¿verdad? Erupciones volcánicas, con las erupciones volcánicas. Aquí tienen comunicación directa con lo que es el INSIBUME, con lo que es el Comité de Emergencia, el Instituto de Emergencia. Aquí la Cruz Roja tiene comunicación directa con estas instituciones. Se dan cuenta, la catástrofe como el volcán de fuego, ahí también puede actuar el derecho humanitario, en los tsunamis, todo ello, ¿verdad? Entonces vemos, ¿el derecho internacional humanitario es específico? Sí. ¿Es específico? Es especial. ¿Y por qué es especial? Porque se aplica en situaciones precisas y a personas precisas. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Esto impide que el derecho internacional humanitario pueda aplicarse a otras situaciones? La respuesta es no, no impide. ¿Verdad? Y dice aquí, en efecto, numerosas disposiciones se presentan en diferentes textos internacionales bajo formas más o menos detalladas. Las disposiciones que ofrecen mayor protección o son más detalladas siempre pueden servir para interpretar las disposiciones generales, para servir de marco de referencia, ¿verdad? Esto es particularmente importante, ya que las normas que gobiernan los conflictos armados internacionales son bastante más detalladas que las que se aplican en los conflictos internos. Es diferente. Las disposiciones del primero también se pueden utilizar para dar un contenido a los principios generales a los que hace referencia estos textos. Bueno, como ven, pues es bastante amplio, ¿verdad? Este derecho. Ya tuvimos pues un leve acercamiento a este derecho internacional humanitario, que el doctor Larios, pues, en ese mismo concepto, nos habla, pues, de lo que es el jus ad bellum, el jus in bello, ¿verdad? Su definición, la legislación internacional. Como vemos que hay convenios de La Haya, pero los más específicos son los convenios
de Ginebra, ¿verdad? Que empiezan en 1949. El doctor Larios señala 3 etapas de los derechos internacionales, derecho internacional humanitario, que empieza con los derechos de Ginebra del 64, donde nace el derecho internacional humanitario, y la Declaración de San Petersburgo en 1869. Como ven, finalizando la guerra civil de los Estados Unidos. La segunda etapa ya nos habla de los convenios de la Haya, ¿verdad? Y terminan con los convenios de Ginebra, la segunda etapa. Y la tercera etapa y final, ¿verdad? Que empieza en 1949, donde se inicia lo que es el derecho de Ginebra. Contenido en los convenios, en los 4 convenios de Ginebra y en 2 protocolos adicionales, ¿verdad? Aquí nos habla un poco de historia, ¿verdad? Y comienzo, dice. Comienzo y terminación de los conflictos, nos habla el doctor Carlos Larios. Una guerra comienza, primero, por medio de una declaración expresa, o como resultado de un ultimátum. Ya vimos el ultimátum, ¿verdad? O también por un comienzo efectivo de hostilidad, de una vez, ¿verdad? La ausencia de declaración involucra responsabilidad internacional. Terminación. Una guerra termina por un tratado de paz, por la extinción de una de las partes, hay vencedor, por el cese efectivo y duradero de hostilidades, por la rendición incondicional de una de las partes, por reanudación de relaciones diplomáticas. Todo. Y el contenido de disposiciones de guerra, dice, contiene los límites de la fuerza bélica, ya lo vimos, ¿verdad? Su idea fundamental es humanizar, ¿verdad? Mitigar los sufrimientos. Y por el principio de distinción, como habíamos hablado, prohibición de afectar a los civiles, solo combatientes y objetivos militares. Prohibición de utilizar medios que atenten contra el honor militar o medios prohibidos. Prohibición de utilizar medios que causen sufrimiento o daños superfluos, ¿verdad? Hay que minimizar. Y aquí viene pues la condición de los combatientes y no combatientes. Combatientes son aquellas personas a quienes el derecho internacional faculta para llevar a cabo actos de hostilidad. ¿A quiénes se considera combatientes? A los miembros de las Fuerzas Armadas regulares, a los miembros extranjeros cuya profesión es vender sus servicios bélicos, los mercenarios, ¿verdad? Las milicias y cuerpos voluntarios. Ellos se consideran combatientes. Los componentes de las masas cuando éstas se levantan, los enrolados en los movimientos de resistencia o guerrillas, eso se considera combatientes. No combatientes son aquellas personas debidamente identificadas. Ministros religiosos, personal médico, paramédicos, civiles o civiles obligados, ¿verdad?, que acompañan a los combatientes. Esos gozan, dice, de beligerancia pasiva. Y por consiguiente no pueden llevar a cabo hostilidades. No pueden, únicamente estar ahí, ¿verdad? Los médicos no pueden, pues, ¿verdad? Ellos se dedican a atender a los heridos. Y protección de las víctimas de guerra, ¿verdad? Eso lo tenemos en el derecho de Ginebra. Los prisioneros de guerra también. ¿Qué trato se le debe dar a los prisioneros de guerra? Y ahí está pues lo que le llama el doctor la guerra terrestre, la guerra aérea, la guerra marítima. Pues son cuestiones ya, guerras civiles o nacionales, y vimos que son diferentes, ¿verdad? ¿Quiénes son espías, quiénes no son espías? Hay las guerras nacionales, causas, legitimidad, la neutralidad. Lo que hemos dicho, la neutralidad es uno de los principios básicos del derecho humanitario. Este es el último tema del derecho humanitario. Diferentes definiciones se han dado de la neutralidad.
La neutralidad es la situación jurídica de un Estado o de un grupo de Estados que se mantienen extraños y sin ninguna clase de participación en una guerra, ¿verdad? Como quien dice, no se meten, no se meten. La neutralidad es una actitud, ¿verdad? Una actitud de imparcialidad adoptada por terceros estados hacia los beligerantes y reconocida por ellos. Tal actitud crea derechos y deberes entre los estados imparciales y los beligerantes. Fíjense, hasta en el derecho humanitario, hasta ser neutral implica derechos y deberes. Es neutral un estado que no participa en una guerra entablada. El estado que no es parte directa o indirecta en una guerra. Bueno, ahí viene el fundamento de los convenios, ¿verdad? Clasificación. ¿Cómo se clasifica la neutralidad? La neutralidad se clasifica en pura y calificada. Neutralidad pura y neutralidad calificada. La neutralidad pura es aquella que tiene las características aquí mencionadas. No participa, no. Y la neutralidad calificada, la que consiste en que un Estado neutral acude a ciertas medidas no violentas contra un Estado beligerante. Para simplemente, por ejemplo, lo que hicieron los países del Báltico, ¿verdad? ¿Qué hicieron los países del Báltico ahorita en la guerra Rusia-Ucrania? Simplemente cerraron sus fronteras y no dejaron pasar el ejército ruso. Es un principio de neutralidad, ¿verdad? Una neutralidad calificada. Simplemente no dejaron pasar tampoco el de Ucrania ni el de Rusia. En estricto apego al ejercicio de su soberanía. Estos estados dijeron, ni dejaron sobrevolar su espacio aéreo. Prohibieron sobrevolar su espacio aéreo. Esa es una manifestación de neutralidad, una neutralidad calificada. Pero dice, además, por razones de los sujetos, la neutralidad también se clasifica en A, estados permanentemente neutrales. Es decir, aquellos que han sido reconocidos como tales por la comunidad internacional. En este caso tenemos a Suiza, al Estado del Vaticano, siempre ha sido neutral. Estos estados tienen su independencia e integridad garantizados por los otros estados. No se les puede atacar, ¿verdad? Ni se les puede reclamar por qué auxilia, ¿verdad? A la persona necesitada del otro bando de conflicto. No puede, ¿verdad? Entonces, también existe neutralidad parcial. Y neutralidad particular. Entonces, por razones de los sujetos, estados permanentemente neutrales, neutralidad parcial aplicada a una parte de un territorio en guerra. Neutralidad particular aplicable a ciertas personas y a ciertos establecimientos. Dice que el doctor aquí que la neutralidad hoy en día sí debe ser declarada pública y jurídicamente en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque la declaración de neutralidad ayuda a no verse arrastrado en un conflicto. Y dos, la declaración aclara conceptos y posiciones políticas respecto del Estado que lo hace. Y la neutralidad se extiende tanto a la guerra terrestre como marítima y aérea, ¿verdad? O a cualquiera de ellas.
Qué interesante, ¿verdad ustedes? Como ven, esta rama del derecho son bastante importantes y se han visto pues con muy poco, ¿verdad? Muy pocas personas conocen. Como ven, el derecho humanitario es mucho más de lo que hemos visto, ¿verdad? Pero considero que esos puntos de referencia que les di les dan a ustedes ciertos parámetros, ¿verdad? Para poder adentrarse al tema, a que le interese este tema tan importante, ¿verdad? Pero es grandísimo. Dentro del derecho internacional tenemos otras figuras muy importantes. El asilo, ¿verdad? Tenemos el asilo. Tenemos también los refugiados. ¿Qué es especial aquí? Aquí continuamos en el tema de la persona como sujeto del derecho internacional. Y aquí no estamos en los estados, ya no son los estados. Aquí nos estamos refiriendo a la persona humana. El asilo, ¿verdad? El, es una institución muy importante. Aquí el diccionario de derecho diplomático nos habla de asilo diplomático, dice. ¿Qué dicen de asilo? Y hay asilo político o territorial. Aquí en este diccionario diplomático nos diferencian dos tipos de asilo. Asilo diplomático dice, derecho que tradicionalmente se admitía que tenían las misiones diplomáticas de albergar y proteger a cualquier persona perseguida por motivos políticos por las autoridades del Estado receptor, el cual se consideraba obligado a facilitar el asilo, un salvoconducto para abandonar el país. Se considera que el derecho de asilo diplomático era una consecuencia de la extraterritorialidad que se atribuía a la misión diplomática. Actualmente el derecho de asilo diplomático, así concebido, solo es reconocido entre los países iberoamericanos. Fíjense ustedes. Aquí lo consideramos todavía existente, ¿verdad? Actualmente dice el derecho de asilo diplomático, así concebido, solo es reconocido entre los países iberoamericanos. Bien por el derecho consuetudinario, bien por algún convenio multilateral, por ejemplo el de La Habana, 1928, un año muy importante para el derecho internacional, que precisa en qué casos puede concederse. En los demás países, aunque no se reconozca el derecho de asilo diplomático, la inviolabilidad de los locales de misión impedirá que las autoridades del Estado receptor, ¿cuál es el Estado receptor? El Estado donde está la embajada, ¿no? El Estado donde se encuentra la embajada. A eso se le llama Estado receptor, ¿verdad? En los demás países, aunque no se reconozca el derecho de asilo diplomático, la inviolabilidad de los locales de la misión impedirá que las autoridades del Estado receptor se apoderen por la fuerza de una persona que haya encontrado refugio en los mismos. Estos, sin embargo, podrán reclamarla y no estarán, en principio, obligados a facilitar salvoconducto. Es decir, no pueden violar la sede diplomática, pero el Estado receptor puede negarse a darle salvoconducto a una persona. Esto sucedió aquí en Latinoamérica, precisamente en el Perú, creo que fue. Hay un dirigente que se llama Raúl Haya de la Torre. Raúl Haya de la Torre. Les invito a que lean ese caso, un caso de asilo muy importante, y tiene bastantes facetas que aún hoy pues tienen trascendencia, ¿verdad? Raúl Haya de la Torre era un dirigente político. Si ustedes pueden encontrar el asilo de él, van a leer una historia muy interesante, ¿verdad? Entonces, a él estuvo mucho tiempo encerrado porque el Estado receptor no le proporcionaba el salvoconducto.
no debe confundirse con el asilo político, que solo se ejerce desplazándose fuera del propio país e instalándose en el país que lo otorgue. Lo que han hecho muchos políticos de acá, ¿verdad? Que se van a Nicaragua y ahí se quedan. Serrano se fue a Panamá y ahí se quedó. ¿Verdad? Y desde ahí se hacen los grandes políticos, los estadistas, ¿verdad? Cuando han salido huyendo. Y en Nicaragua también hay personas que tienen indicios de corrupción, si bien un eufemismo, ¿verdad? Y salieron a pasear y ahí se quedaron. Ahí están escondidos, agazapados, viendo qué pasa. Es un asilo territorial. Acogida dispensada por un Estado en el territorio de su soberanía a los extranjeros que buscan refugio en él. Ahora, como hay muchos políticos están en Panamá, muchos políticos están en Nicaragua. Salieron y ahí se quedaron. Ese es asilo político o territorial. Bien, ¿y será que nuestra Constitución tiene algo sobre el asilo? La Constitución de República de Guatemala sí reconoce el asilo. Dice, Guatemala reconoce el derecho de asilo, es un derecho, y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Y el asilo pues va muy unido con la extradición, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando solo de asilo. Artículo 27 de la Constitución. Artículo 27 de la Constitución. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Dice aquí el doctor Larios, estamos ahora con el doctor Larios, difícil es determinar el origen exacto del asilo. En la antigüedad se caracterizó porque amparaba a todos los perseguidos por igual, cualquiera fuera la razón de esa persecución, delitos políticos o delitos comunes, ¿no? Ladrones, bueno, con nosotros casi igual, ¿verdad? Corruptos también entran, ¿verdad? Y aunque el asilo es solo político. Se otorga también en los templos y lugares religiosos, eso lo vimos también, ¿verdad? También palacios, ¿verdad? De monarcas ahí, no se atrevían porque era hacer una guerra con un país, ¿verdad? Entonces todo esto ya. En todos los casos, la protección venía del carácter sagrado e inviolable del lugar. Roma tuvo su particularidad en que en algún momento excluyó del asilo cierta clase de delitos comunes, tales como el homicidio, el adulterio, el rapto. Ya Roma dijo, bueno, ya hay delitos que realmente no caen dentro de la figura del asilo. Más recientemente podemos afirmar que el asilo es una institución. Está reconocido como un derecho en nuestra Constitución, ¿verdad? En la Constitución es un derecho, pero como figura jurídica es una institución cuya aceptación y aplicación ha florecido particularmente ¿en dónde? En América Latina. Desgraciadamente, fíjense ustedes, que sí que hay intolerancia, ¿verdad? Política. Yendo más lejos, hasta podemos identificarla como institución jurídica propia del derecho internacional latinoamericano. Estados Unidos de América, por favor, si está ahí Norteamérica, ese país no existe, ¿eh? Los Estados Unidos de Norteamérica no existen. Su nombre oficial es Estados Unidos de América. Bueno, en los Estados Unidos de América nunca ha sido muy entusiasta en este respecto, aun cuando ocasionalmente ha concedido asilo diplomático en Etiopía, España y Hungría,
En tales casos los caracteriza como huéspedes diplomáticos. Los países europeos tienden a no reconocer su existencia, con excepción de España. Que en junio de 1983 presentó al Congreso de los Diputados un proyecto de asilo que excluye a quienes hayan cometido delitos de terrorismo o contra la paz. Ahí no, ¿verdad? La humanidad y la seguridad de la aviación civil tampoco. Y en general, quienes sean culpables de actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas, ellos sí. Además, tienen de particular que esta ley unifica conceptos de asilo y refugiado. Miren cómo va evolucionando. Hay instrumentos. La existencia del derecho de asilo ha sido consagrada jurídicamente en el derecho internacional. Hay en los acuerdos de Bogotá de 1880, miren ustedes, no es nada nuevo. Convención de La Habana, 1928. Convención de Montevideo del 33. Tratado de Asilo Diplomático y Refugiados del 39. Y Convención sobre Asilo Territorial, lo que hemos hecho del asilo territorial cuando se van, se trasladan a otro lugar, ¿verdad? Bueno, el asilo, dice, es el amparo que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente, molestada o amenazada en su integridad física o en la integridad física de sus allegados o sus bienes. Mire, todo lo que abarca, ¿verdad? Este derecho, no solo a mi persona, no solo a su persona, sino a sus familiares, a sus bienes, ¿verdad? El asilo equivale a protección. Asilo igual protección. Pues, ¿qué tiene de especial esta protección? Se otorga en un lugar que goza de inmunidad, que goza de extraterritorialidad. Dice que etimológicamente asilo significa sitio inviolable. Bueno, pero para el asilo debe tener ciertas condiciones, ¿verdad? Tiene que tener condiciones, no cualquier, ¿verdad? Situación merece el asilo. Hay condiciones. Debe tratarse de un caso de urgencia. Muchas veces la gente va huyendo. El solicitante debe ser perseguido por delitos políticos o conexos con el político, ¿verdad? El solicitante al momento de solicitar el asilo no debe encontrarse inculpado o procesado ante tribunales. Como dice, de estar limpio, ¿verdad? Además, al momento de solicitar el asilo, el solicitante no debe haber sido condenado por delitos comunes. Y el solicitante no debe ser desertor de las Fuerzas Armadas. No debe ser desertor de las Fuerzas Armadas de aire, mar y tierra. Y como ya he dicho, hay dos clases de asilo, el asilo territorial y el asilo diplomático. El asilo diplomático regularmente se da en las embajadas. Y el asilo territorial cuando salimos de las fronteras de nuestro país y nos refugiamos en el territorio de otro estado. Pero fíjense que también aquí, en esta figura, nacen derechos y deberes. Sí, María Fernanda. Disculpe, licenciado, ¿cómo fue que dijo la definición del asilo diplomático? Lo voy a volver a... El asilo diplomático es el que se otorga, ¿verdad? En las embajadas. Y les voy a volver a... Dice, el derecho
Asilo diplomático, el derecho que tradicionalmente se admite, bueno, que se admite que tienen las misiones diplomáticas de albergar y proteger a las personas perseguidas por motivos políticos. ¿Verdad? O sea, cuando nos referimos al asilo diplomático, a una idea de una sede diplomática. ¿Verdad? Cuando hablamos de sede diplomática, hablamos de diferentes del estado, pues, que está donde se encuentra la sede, ¿verdad? El estado receptor. Aquí existe otra situación. Aparte del asilo, existe el derecho de salvoconducto, otorgado por quién? Por el estado receptor. Muchas veces este estado puede negarse a dar un salvoconducto. Y aquí se complica la situación, ¿verdad? Pero acuérdense que los estados son soberanos. Eso también le pasó a Luis Assange, el señor de Wikipedia, de Wikileaks, que se asiló en la embajada del Ecuador en Reino Unido. Ahí casi no reconocen esta figura, pero Reino Unido no ha otorgado salvoconducto. ¿Cuántos años lleva este señor ahí en la embajada? Porque no le otorgan el salvoconducto. Y si no hay salvoconducto, si sale de la embajada, inmediatamente lo capturan. Entonces debe contar con una protección, ¿verdad? Para trasladarlo de la embajada al aeropuerto. Porque una sale de la calle ya no hay sede diplomática, ya no hay inmunidad territorial. Entonces el asilo diplomático, como el doctor Larios también lo dice, el asilo diplomático se produce cuando el perseguido busca amparo y protección en legaciones diplomáticas. ¿Verdad? O pueden ser también navíos, en campamentos, aeronaves militares, dice él, ¿verdad? Pero el diccionario nos dice más que todo en sedes diplomáticas. Derecho del Estado asilante, o sea, el Estado titular, ¿verdad? Del lugar donde se buscó protección a persona. Calificar el delito. Negar el asilo. Calificarse es un caso de urgencia. Exigir salvoconducto. Esa es la traba principal, mire, en el asilo diplomático, el salvoconducto. Puede exigir, pero no puede obligar. ¿Oye? Puede exigir, pero no puede obligar al salvoconducto correspondiente. Transportar y radicar al asilado en su propio territorio, tiene que transportarlo. O él puede pedir que lo lleven a otro país, ¿verdad? Exigir garantías. ¿Sí? Esos son derechos que nacen en esa figura del asilo. Y el Estado cede, ¿qué sucede ahí? El derecho de salvoconducto, ¿no? Obligaciones del Estado asilante. Bueno, ya tenemos derechos, ¿verdad? Ahora, obligaciones. Asegurar la salida del asilado tan pronto como sea posible. Y para asegurarla, ¿qué tiene que hacer? Tener el salvoconducto. Sin salvoconducto, no hay protección. Y puede haber responsabilidad para el Estado asilante. Trasladar al asilado fuera del país, ¿verdad? País sede. No desembarcar al asilado dentro del Estado territorial, ni en lugar próximo a él, en donde pueda ser recapturado, ¿verdad? Porque corre mucho peligro. No devolver al asilado a su país de origen. Eso ya está reconocido en el derecho. Bueno, y hay un procedimiento para la extradición. Aquí está el caso de Raúl Aya de la Torre, mire. Entre los casos famosos podemos mencionar en Perú el caso de Raúl Aya de la Torre, que fue el primero y hasta la fecha único caso de asilo diplomático conocido por la Corte
Internacional de Justicia. Fíjate hasta dónde llegó. Hasta la Corte Internacional de Justicia. El caso del cardenal Wyszynski en Hungría, sí, otro caso emblemático, ustedes, que duró muchísimos años en la Embajada de los Estados Unidos de América. Sí, eso es cierto. En Guatemala es el caso del exministro de Cultura, doctor Bobadilla, asilado en la Embajada de Brasil, que duró también mucho tiempo. Yo ese caso no me acuerdo, fíjense. Cada estado entrega a sus misiones diplomáticas el procedimiento interno en casos de asilo diplomático. Y tenemos también el caso de los refugiados y desplazados. Acuérdense que existen muchas clases de refugiados. Hoy incluso existen refugiados ecológicos. En Bolivia, el año pasado, se secó completamente un lago. Donde existió un lago en Bolivia, ahora hay un tremendo, una especie de cráter seco. Las personas que vivían a los alrededores, ¿qué les pasó? Que dependían de ese manto de agua. Ellos tuvieron que ser evacuados de ese lugar. ¿Verdad? Entonces hay evacuado, refugiados ecológicos, entre otros, ¿verdad? Mención especial nos merecen los refugiados y los desplazados. Son dos instituciones jurídicas similares a los asilados en sus consecuencias. El caso de los refugiados es objeto de otro punto, ¿verdad? En los Estados europeos, Canadá, Estados Unidos de América no aceptan la institución jurídica del asilo, pero sí aceptan la institución jurídica internacional del refugio. Ahí sí lo aceptan. No conceden asilo, más bien conceden estatus de refugiado. Como ven, se le halla la forma, ¿verdad? Se le halla la forma. En Estados Unidos de América no se acepta el asilo político como tal, sino más bien el refugio político. Estados Unidos se ha enfrentado en los últimos tiempos al problema del asilo o refugio político territorial, visto que muchas personas ingresan legalmente como turistas o bien ilegalmente ya en el país solicitan el amparo. Los criterios, ahora, como ustedes ven, en Estados Unidos ahorita su política migratoria es muy rica, ¿verdad? Muy rica. Sí, Edna. Licenciado, buenas noches. Yo Bueno, tengo una duda. sí, No sé si aplicará dentro de estos temas que estamos tratando, pero en el caso de la señora, la licenciada que fue la del MP, la sí, licenciada esta, ¿cómo se así llama? es, correcto. Ella, ¿qué asilo le dieron en Estados Unidos? Igual que al señor de la Territorial, FESI, a Juan Francisco Sandoval. sí, asilo territorial, ¿verdad? El que vimos aquí. Es decir, el asilo territorial cuando se desplaza, dice, uno fuera de las fronteras, ¿verdad? Y ya en ese lugar pide uno el amparo, pues, del Estado, ¿verdad? Se llama asilo político o territorial, ¿verdad? Casi todas las personas que estuvieron en la administración de justicia, ¿verdad? En ese ramo de justicia que están allá, el asilo que han tenido es asilo territorial ¿verdad? O político. Sí, Gracias, Jace. licenciado. Bueno, Sí, licenciado, solo en el caso de ellos, como que están en Estados Unidos. Yo hacía referencia a que en Estados Unidos no se maneja fíjese que no le escucho, no le entiendo, no se le entiende no le escucho, fíjese. Perdón, licenciado. Ah, sí, a ver. Sí, 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 tenía ahora sí. la duda relacionada a lo que usted se refería en este momento. En el caso de ellos, no sé si entendí mal, usted había referido que en el caso de Estados Unidos no se maneja como asilo, sino que ya como Como refugio. refugiados. Sí. En el caso de ellos,
¿Hubo alguna normativa distinta o sí están como refugiados? Ellos, hasta donde yo sé, tienen la protección de los Estados Unidos, ¿verdad? No sé qué hizo los Estados Unidos a lo interno porque son leyes propias de ellos, ¿verdad? Pero ellos están bajo la protección de los Estados Unidos. Nosotros desde acá lo miramos como un asilo territorial, pues Estados Unidos lo calificaría como refugiados políticos, ¿verdad? Por su propia normativa y por su propia tradición jurídica, ¿verdad? Pues nosotros desde aquí lo vemos como un asilo, ¿verdad? Muchas Un gracias, asilo licenciado. territorial. Muy bien. Ven, estas cuestiones son muy interesantes, ¿verdad? Y uno como las va conociendo poco a poco cuando va adentrándose en los temas y va calificando de una forma diferente, pues, como ven, estas personas hoy por hoy gozan de un estatus jurídico internacional. Ya vemos, ya son sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Son sujetos de derecho internacional. Entonces, aquí vemos pues las personas individuales como sujeto de derecho internacional, ¿verdad? Y estas personas lo que hicieron fue solicitar el amparo de otro país, pero trasladándose a ese país, ¿verdad? Trasladándose a ese país. Y pues obviamente gozan ahorita de la protección de la norma jurídica, del derecho internacional y de los Estados Unidos. ¿Sí, María Fernanda? Licenciado, yo tengo así como que solo lo del salvoconducto. Es lo mismo, así como fue aquí en Guatemala, cuando empezó lo del COVID, que el presidente No te entiendo bien. hoy sí ya me escucha, licenciado. Un poco mejor, ¿verdad? Bueno, una pregunta, ¿ese del salvoconducto es parecido a lo que el presidente aquí en Guatemala asignó cuando empezó todo el tema de lo del coronavirus? Que hubieron entidades del Estado donde dieron salvoconductos y algunas empresas privadas. ¿Es igual? No, es diferente, ¿verdad? Ah, Es diferente, porque aquí se trata, es que esa es mi duda. sí, aquí se trata, digamos, de una persona que está pidiendo la protección de un Estado porque su vida corre peligro por cuestiones políticas. Muchas veces corre peligro con las fuerzas de seguridad del Estado, ¿ya? Entonces, está pidiendo protección a alguien porque de no pedirla, su vida termina, ¿verdad? Dice, les voy a leer lo que dice el diccionario diplomático sobre el salvoconducto. Vamos a ver. Salvoconducto dice término con el que en los países que aceptan y reconocen el asilo diplomático, lo que les decía, únicamente en el asilo diplomático hay salvoconducto, ¿verdad? Se denomina el documento expedido por el país donde se produce el asilo que permite al asilado salir libremente del territorio de aquel. Ese es el salvoconducto. Únicamente decirle, mire, llega al aeropuerto, pues, ¿verdad? Usted tiene permiso para ir al aeropuerto e irse. Hay una protección, ¿cómo se llama? Hay una certeza, ¿verdad? De que no se le va a afectar, ¿verdad? Porque no va a quedar permanentemente en la embajada, ¿verdad? De salvoconducto es como decir, miren, ya que nos llegan al aeropuerto no le vamos a hacer nada, porque está un documento, nos comprometemos. ¿Por qué? Porque la única parte, la única porción que goza de extraterritorialidad es la embajada. ¿Y qué sucede si sale de la embajada? Ya no hay extraterritorialidad en el territorio, usted ya se le podría capturar y su vida corre peligro, ¿verdad? Ah, ya, hoy sí, ya le entendí, licenciado. ¿Verdad? Pensé que era casi parecido Es cuando se dio parecido, ¿ah? Tiene el la mismo nombre, pandemia. sí, y sirve precisamente para ello, pero en el asilo es ese como un documento, ¿verdad? Emanado del estado donde se encuentra la embajada, que permite al asilado, ¿verdad? Dejar el territorio nacional.
Caso contrario, se le puede capturar y hasta su vida corre peligro, ¿verdad? Esas son las cuestiones. Como ven, todas estas cuestiones, ¿verdad? Conllevan una serie de términos y todo, que es bueno que nosotros como estudiantes de Derecho los conozcamos, porque muchas veces, y ahora pues que está esto de los operadores de justicia, ¿verdad? Que están en otros países, ¿en qué situación están? ¿Verdad? ¿En qué situación? Entonces ahora, si se pide la extradición de ellos, ya implica otro movimiento de otro cuerpo de leyes diferentes que entran en acción con respecto a estas personas, ¿verdad? Precisamente había una de ellas, le di clases yo ahí en la facultad. Y ahí está, ¿verdad? Fue mi alumno. Bueno, entonces, ¿qué derechos tiene el Estado asilante? Licenciado, buena Sí, tarde. sí, Edna, Soy Anabelia. Mire, Anabel, ¿sí? pero por ejemplo, en este caso que parece que han pedido captura internacional de la que fue jefe del Ministerio Público, ¿qué pasa ahí en qué afecta el asilo? ¿O en qué le puede apoyar a ella el refugio, la Sí, el calidad de refugio, refugio? el refugio parece asilo para nosotros, ¿no? Porque ellos reconocen el refugio y nosotros el asilo. Aquí tendría que participar también los Estados Unidos, ¿verdad? Porque ellos ya ocupan, ya tienen un estatus internacional. No es como que yo saliera huyendo por algo, ¿verdad? Y me localizan allá. Por ejemplo, en Panamá, vieron el día de anteayer, capturaron a un guatemalteco que estaba acusado de narcotráfico. ¿Qué hicieron? Lo capturaron y lo van a traer para Guatemala, porque se solicitó su extradición. Él es, por ejemplo, una persona común y corriente, ¿verdad? Una persona sin un estatus especial. Él iba huyendo, estaba escondiéndose y lo localizaron y ahí está. Estas personas están en un estatus diferente. Entonces, la extradición se va a tornar un poco más difícil, ¿verdad? Esa es la situación, porque ya entran en juego otro conjunto de leyes a nivel internacional, que han creado derechos y obligaciones para el Estado que protege a las personas y derechos y obligaciones para el Estado que va a solicitar la extradición, ¿verdad? Y Etna. Lick, mi pregunta iba también un poco dirigida a lo que preguntó Anabela, porque con esto de las capturas de Asodefir, algo así, Sí, ahora quieren poner una orden de captura internacional contra Juan Francisco Sandoval, ¿verdad? así ¿Y es. ahí Ajá. cómo aplicaría, Lick? Si aquí tendríamos que ver en qué estatus jurídico tiene él, ¿verdad? Eso hasta ahorita lo ignoro. Pero por lo visto ellos ya gozan de un estatus jurídico internacional. Entonces, a la hora de solicitar la extradición, ya el conjunto de leyes que afecta por su situación especial es mucho más amplia. Entonces, la extradición de ellos sería muy diferente a la extradición, por ejemplo, de un violador, ¿verdad? O de un corrupto, porque gozan de un estatus especial y los Estados Unidos no sé cómo irá a tratar esa situación, ¿verdad? Ahora, ya depende de la propia normativa interna de los Estados Unidos, pero obviamente va a ser diferente. Puede haber orden de captura, pero ¿qué dice el otro país? Porque como ustedes ven, el Estado asilante adquiere obligaciones. Y en este caso Estados Unidos ya adquirió una serie de obligaciones respecto a estas personas, ¿verdad? Y todo eso es lo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de que se plantee una extradición en el ámbito internacional. Sí, Lick, porque como dice que en esto tiene que ver Estados Unidos, que por la cuestión del lavado de dinero, que también Ajá. hay de por medio fondos que dio un organismo internacional estadounidense.
ahí como que está comprometida la situación, ¿verdad? Pero no pero sé, es que usted dice, este último caso que está en el Ministerio Público, ¿verdad? el de Asodefir, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, ahí es diferente, ¿verdad? Porque como ustedes ven, se da únicamente por delitos de cuestiones políticas. Y aquí pues en los aquí no están involucrados los operadores de justicia, sino es otro grupo de personas, ¿verdad? Incluso está señalado el actual ministro de Agricultura. Aquí la situación es diferente, ¿verdad? Porque se trataría de un delito común. Está diferente a los administradores de justicia, que ellos se entienden como perseguidos políticos, ¿verdad? Aquí pues la extradición ya vendría propiamente con la normativa de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero es una extradición muy diferente a la que si se solicitara, por ejemplo, la que están planteando la doctora Permaldana. Esta es una situación muy diferente a los de este otro caso, porque precisamente los Estados Unidos fueron los que iniciaron esta investigación y ellos son los que están solicitando. ¿Verdad? Está muy diferente. Sí, Jason. Sí, licenciado. Bueno, es un tema bien complejo, siento yo, porque, por ejemplo, podemos tocar también lo relacionado con Valdizón, por ejemplo, que en su momento se pidió también extradición por delitos que se consideran acá en Guatemala que él había cometido. Y entiendo que obviamente él realizó una negociación con Estados Unidos, razón por la cual él pues no regresó en su momento a Guatemala, pues decir que a ponerse a disposición del juez competente. Entiendo yo que también tiene mucho que ver que genera algún tipo de soberanía, porque acá en Guatemala nosotros nos exigen que mandemos a nuestros conciudadanos a que sean juzgados en Estados Unidos por los delitos que cometieron, y muchas veces en cuestiones de meses ya se gestionó. Diferente es cuando Guatemala solicita a Estados Unidos que ellos sean quienes devuelvan a los connacionales para ser juzgados. Y por lo menos, por ejemplo, los casos que yo he conocido, no tengo mucho tiempo, pero igual los casos que yo he conocido, difícilmente yo he encontrado alguno puntualmente que sí que sea sido extraditado, ¿verdad? Para que sea juzgado. Sí, aquí hay una situación. A Guatemala le están pidiendo en extradición guatemaltecos, o sea, nacionales. Mientras que muchas veces Guatemala pide que en extradición nacionales nuestros, extranjeros de los Estados Unidos. Entonces, también se trata de una forma diferente, porque según el Código de Derecho Internacional Privado, ningún Estado está obligado a entregar a sus connacionales. Si no lo entrega, adquiere la obligación de juzgarlos. Pero cuando es con extranjeros, ya la situación es diferente, ¿verdad? Y en cambio, para Estados Unidos significan extranjeros los guatemaltecos que se solicitan. O hemos pedido estadounidenses nosotros en extradición para ser juzgados acá a los Estados Unidos. Ya hasta donde sepa, ninguno, ¿verdad? O sea, para los Estados Unidos son extranjeros. Y como les digo, ahí que empieza a funcionar en la ley interna de cada estado. Nosotros tenemos una ley interna propia de extradición. Eso lo vamos a ver en el otro curso de Derecho Internacional Privado. Hay todo un procedimiento de extradición. Y Estados Unidos tendrá el suyo propio, no sé cómo sea, ¿verdad? Y entonces ahí también eso a nivel internacional ya provoca y representa cambios en los resultados. Bueno, Guatemala, pues obviamente se ha visto también, yo les decía siempre, el derecho internacional muchas veces se balancea hacia los países desarrollados. Guatemala muchas veces ha visto presionada, ¿verdad? A entregar, pero regularmente han sido personas dedicadas al narcotráfico, que se les acusa, ¿verdad? Se les acusa.
relacionadas al narcotráfico. Esas son y unas otras que yo cuando estuve en la Secretaría General llevamos unas extradiciones de delitos comunes, incluso un guatemalteco que violó en forma continuada a una sobrina política desde los 8 años. Desde los 8 años de edad, la niña tenía 11 en ese tiempo cuando lo descubrió la cuñada, que era la mamá de la niña. Y van con los psicólogos infantiles y efectivamente la niña contó, ¿verdad?, que el hombre abusaba de ella desde que tenía 8 años la nena. Lo llevaron a la corte le dieron, como quien dice, domiciliario, ¿verdad?, el beneficio. Y lo que hizo el tipo fue venirse huyendo para Guatemala. Aquí el Estados Unidos dio la alerta. Se le capturó. Y esa extradición fue, pero veloz ustedes. Cuestión de meses, el señor estaba de regreso. ¿Por qué nos empeñamos en ello? La niña estaba de por medio ahí. Un acto, pues, yo siento que cualquiera persona con mediana cultura y sentimiento la ofende totalmente. Y nos pusimos todos a pie de guerra, ¿verdad?, para que el tipo se fuera inmediatamente para los Estados Unidos a responder por su delito, ¿verdad? Le había destruido casi la vida a la niña, ¿verdad?, porque era muy pequeña, ¿verdad? Este es un caso de extradición, ¿verdad? Este es un caso de extradición que Estados Unidos estaba reclamando, pues se le había oído de un caso de un delito común, ¿verdad? Y como le digo, extradición hay por muchas situaciones, ¿verdad? Porque son políticos, ahí la situación cambia, ¿verdad? Cuando son políticos ya la situación cambia mucho, ¿verdad? Y en este caso, como les digo, en el caso que nos dijo la compañera, este último, ahí sí los propios Estados Unidos están investigando ese caso y ya, ellos ya llegaron a la conclusión. Incluso está inmersa la hija de un gran dirigente de la democracia cristiana y ex catedrático de la facultad, René de Long Slotter. Ustedes no creo que ya no lo conocieron, ¿no? Son muy jóvenes. Es un gran catedrático, dio derecho agrario en la facultad, un dirigente nacional de la democracia cristiana. Su hija pues había tenido una trayectoria muy buena a nivel político, pero parece que resultó involucrada en este caso que nos dice la compañera, ¿verdad? Y, como les digo, el actual ministro de Agricultura. Esto ya fueron investigados por los Estados Unidos. Es un caso como concluido en la investigación y se está solicitando pues muchas cuestiones, la extradición de esta gente, ¿verdad? A ver en qué para. Pero como les digo, estas figuras, como ustedes ven, no son solo doctrinarias y formales, no, tienen mucho movimiento, fíjense. Si ustedes trabajan en algunos llegan a trabajar en una institución, van a ver que se dan bastantes. Unos ni se oyen porque no tienen trascendencia, ¿verdad?, mediática, pero otras que sí, las pocas. Entonces, el asilo territorial es lo que estamos viendo con los operadores de justicia. Ahora, con estas otras personas se refugiaron acá, ¿verdad? ¿Quién está en Guatemala? Y la investigación se hizo en los Estados Unidos y se concluyó que ellos tienen cierta relación con este caso. Ahorita se empieza a investigar y posiblemente planteen la extradición porque el dinero es de los Estados Unidos, es de los contribuyentes de los Estados Unidos. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Fíjense que venía para cuestiones sociales y lo que ellos hicieron fue abrir su negocio, ¿verdad?, comprando acciones en un banco. Yo creo que a nombre de ellos, según sé. Entonces el dinero fue distraído y no llegó a sus destinatarios. Bueno, y como dicen en la televisión, esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿verdad?, por este mismo canal. Bueno, jóvenes, dejamos acá y continuamos, primero Dios, la otra semana. Ya se acerca el examen final, ¿verdad? Y vamos bien en cuanto a temas, ¿eh? Así que continúen con sus clases regulares y yo pues me despido de ustedes, ¿eh? Gracias, licenciado. Feliz noche. Nos vemos. Pues. Licenciado, muchas gracias por su cátedra, muy excelente.